asamblea del tercer encuentro trinacional de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, Paraguay, Bolivia y Argentina. La magna Gran Asamblea Trinacional, reunida en su tercer encuentro internacional de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, Paraguay, Bolivia y Argentina, fecha 18 y 19 de julio del 2023. En la historia de la comunidad Ihuopey, Renda, departamento Boquerón, distrito de Filadelfia, en la República de Paraguay, y como preexistente de las Naciones Indígenas Unidas, con la finalidad de realizar un análisis respecto a la coyuntura política, económica, social que atraviesa nuestro territorio indígena de Gran Chaco Americano, Paraguay, Bolivia y Argentina, a consecuencia de la vulneración de nuestros derechos colectivos y humanos frente al cambio climático y despojo de nuestros recursos naturales, más propiamente de nuestras tierras, derecho a la libre expresión, manifestación y discriminación racial, promovido por sectores radicales que se arropan de forma ilegítima representación a nivel gubernamental. Visto y considerando que el tercer encuentro de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, Paraguay, Bolivia y Argentina, es una organización que a lo largo de los años de su existencia ha velado el bien común de convivencia, tal como lo establecen los valores y principios de nuestras naciones indígenas guaraní, Huichi, Manhui, Nibaclén, Guarayú, Ennete, Angaité. Normativas jurídicas de la República de Paraguay. Que la Constitución de Paraguay, en sus artículos 62 de los pueblos indígenas y grupo étnico, la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas definida como grupo de cultura anterior a la formación y organización del Estado paraguayo. De la identidad étnica 64, de la propiedad comunitaria 65, del derecho a la participación 66, de la educación y la asistencia 67, de la exoneración y la ley 904/81, que aprueba el Estatuto de los Pueblos Indígenas de Paraguay. Normativas del Estado Plurinacional de Bolivia, que el amparo del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual señala, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Conforme a esta Constitución y la ley, asimismo, el artículo 30 de la misma CPE se garantiza, se respeta y se protege los derechos de las naciones y pueblos indígenas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo 298, párrafo 1 del texto constitucional de nuestro Estado establece que son competencias privativas de nivel central de Estado 16, censo oficial. Que las determinaciones que toma la Asamblea Departamental en el marco de la libre determinación y autogobierno están amparadas por el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, en país independiente, aprobado en la 76 conferencia de la Organización Internacional de Trabajo,
realizado el 27 de junio de 1989, aprobado y ratificado en Bolivia mediante la ley número 1257 del 11 de julio de 1991, que en su artículo 3 incluye los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos, libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación. La disposición de este convenio se aplicará sin discriminación a los hombres y mujeres de este pueblo. Además, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, resolución aprobada por la Asamblea General del 17 de septiembre de 2007. En sus artículos 3 y 4 señalan: 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación en virtud de ese derecho. Determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social, cultural. 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Normativas de la República Argentina. El Estado argentino consagró en la Constitución Nacional de Derechos por los Pueblos Indígenas, en el artículo 75, inciso 17, ratificó que el convenio 169 de la OIT, a través de la ley número 24.071, sancionado el 4 de marzo y promulgado el 7 de abril de 1992, con el instrumento ratificación de 17 de abril del 2000, el convenio 169 rige en la Argentina desde el 3 de julio del 2001. Que los pueblos indígenas de Jujuy no fueron consultados en el proceso de la reforma constitución provincial, violando el Ejecutivo un derecho propio de los pueblos indígenas, como es el derecho a la consulta previa, libre e informada a las 420 comunidades de la provincia de Jujuy. Por lo tanto, la Carta Magna, Gran Asamblea Trinacional del Tercer Encuentro de Pueblos Indígenas del Gran Chaco Americano, Paraguay, Bolivia y Argentina, con las autoridades máximas, instancia de decisión orgánica, con la facultad que confiere la norma y procedimientos propios de los pueblos indígenas de nuestro Gran Chaco Americano en su pleno uso y ejercicio de su autodeterminación y autogobierno, amparado en normativas nacionales e internacionales, después de haber realizado un exacto análisis de la situación que atraviesa nuestro territorio, resuelve, primero, el tercer encuentro de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, manifestamos nuestro pleno respaldo a los hermanos y hermanas del pueblo indígena persistente en lo que hoy es la provincia de Jujuy, en la República Federal de Argentina, que viene siendo perseguido por exigir los derechos indígenas y la defensa y restitución de sus derechos a territorios vulnerados en la nueva promulgación de la Constitución de la provincia de Jujuy, de forma inconstitucional que atenta contra los principios de la vivencia y cosmovisión de los pueblos indígenas, por pedir tratados igualitarios y pedir respeto a sus formas de vida. Segundo, el tercer encuentro de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, exigimos al Gobierno Nacional de Argentina respetar los derechos colectivos de los hermanos indígenas guaraní, wichi, toba, cese la persecución de líderes indígenas, que es deber del Gobierno Central de la República de Argentina, dar y promocionar todas las garantías constitucionales a cada uno de los hermanos guaraní y a todos sus líderes y lideresas, autoridades conforme indican los tratados internacionales,
que están amparados por el Convenio 1169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado en la 76 Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo realizada el 27 de junio de 1989. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tercero, el tercer encuentro de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, rechazamos enfáticamente la represión, la criminalización de los hechos acontecidos el 16 al 20 de junio, continúa con violencia institucional, mediática, persecución, hostigamiento, secuestro y detención ilegal con causas armadas de parte del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por el solo hecho de luchar y pedir por los derechos, sufrieron amedrentamiento y fueron capaces de utilizar la fuerza de orden público usando balas de gomas y gases lacrimógenos, donde hermanos sufrieron accidentes como pérdida de vista, fractura de los pies y brazos, de los abusos excesivos de los policías, quien tenía orden directa de lanzar balas a quemarropa contra la humanidad de los hermanos indígenas guaraní de Jujuy. Cuarto, el tercer encuentro de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, exigimos el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Paraguay, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y a existir libres dentro de sus territorios. Por lo tanto, exigimos la pronta titularización de las tierras de las comunidades de Loma del pueblo guaraní y Andeva. El 15 de agosto del 2023, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay tiene en sus manos la decisión de defender las tierras del Estado paraguayo y devolver a sus dueños legítimos la comunidad Loma, que viene luchando y resistiendo a la invasión de sus tierras por parte de ganaderos violentos hace 34 años. Señores ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Canday y Luis Benítez Riera, los pueblos indígenas del Gran Chaco esperamos sus votos a la restitución de las tierras a la comunidad Loma. A los senadores y senadoras de Paraguay, urgimos el tratamiento y sanción de la desafectación de las tierras del ejército de la 6ª División de Infantería, para que el asiento definitivo de la comunidad Abisay del pueblo Manjuí en el distrito Mariscal Estigarribia, departamento Boquerón, Chaco. Estas tierras ya cuentan con medida de sanción por la Cámara de Diputados, por lo tanto, están vuestros votos que se haga justicia a favor del pueblo indígena. Quinto, nosotros, la Magna Asamblea del tercer encuentro de pueblos y naciones indígenas del Gran Chaco Americano, exigimos al gobierno de Paraguay, de Bolivia y Argentina respetar el derecho colectivo de los pueblos indígenas y brindar las garantías constitucionales necesarias a todos y cada uno de nosotros y nuestras autoridades de este territorio, del Gran Chaco Americano. Pedimos luchar junto con los pueblos indígenas las políticas públicas para la conservación de nuestros recursos naturales y enfrentar el cambio climático. No queremos más enfrentamientos utilizando la fuerza de orden público para perseguir a los pueblos indígenas por pedir una justa igualdad de derechos y oportunidades de gozar e insertar nuestras necesidades dentro de los presupuestos generales de cada país. Es dado en la República Paraguay a los 18 y 19 días del mes de julio del 2023. Gracias, compañeros.